Amigos de Letra Capital, estamos con el escritor y poeta Luis Eduardo García para conversar sobre su más reciente libro, Filosofía Vulgar, publicado por Espacio Tiempo Editores. ¿Cómo estás, Luis Eduardo? Se trata de una reunión de tus 3 últimos poemarios, ¿verdad? Sí, del 2003 hasta el 2007. Teorema del Navegante, La Unidad de los Contrarios y Filosofía Vulgar que da nombre al libro. Justo quería empezar por ahí, por el título, porque me parece que de alguna manera estos 3 poemarios están emparentados, quizás en una mirada existencial, introspectiva del mundo, ¿no? Desde el primer poemario que es una especie de travesía personal, ¿no? Hasta el último, que es un poco ya una mirada más global, digamos, de la existencia humana, ¿no? Sí, claro. El título contiene en sí misma una contradicción, ¿no? Una contradicción intencional, si se puede decir así, porque alude a filosofía que inmediatamente los lectores pueden asociar con el conocimiento, la búsqueda de lo profundo y del pensamiento sistemático, ¿no? Y lo vulgar, que está asociado con lo corriente, lo banal, lo simple, ¿no? Entonces pareciera que hay una especie de relación paradójica, contradictoria, pero en realidad es a propósito, porque yo lo que quiero es unir, ¿no? Hacer un híbrido, porque lo que quiero destacar es que la poesía es una forma de aprender a filosofar, ¿no? O la poesía es una forma de generar, no sé si respuestas, yo creo que más preguntas acerca del sinsentido de la vida, ¿no? O sea que también a través del uso del lenguaje poético se puede uno aproximar a las cosas profundas de la vida, ¿no? Creo que en algún momento la filosofía y la poesía hicieron lo mismo, ¿no? Hasta que la poesía divino en hermética debido, pues, a una serie de cosas, ¿no? Y fue reduciendo sus espacios cada vez, digamos, de público, ¿no? Sí, es verdad. Ahora, eso que dices de esa aparente contradicción, también vemos que en los títulos de los 3 poemarios tiene que ver algo con ese juego de la filosofía como una disciplina, ¿no? El teorema, sí, ¿no? Claro. El teorema del navegante, que tiene que ver justamente con eso, o la misma unidad de los contrarios, ¿no? Claro. Sí, claro, hay grandes referencias acerca del pensamiento filosófico, ¿no? Incluso algunos poemas están dedicados, por ejemplo, a Cioran, ¿no? También hay una especie de reflexión taoísta, ¿no? Hay también una alusión a Diógenes, claramente, a Platón, a Aristóteles, ¿no? Pero son solo referencias, ¿no? Ahí no van los lectores a encontrar ningún pensamiento sistemático, ni categorías conceptuales que tengan que ver con la filosofía profunda y seria, ¿no? Ahí a lo que yo me refiero es que hay formas de meditar, de aproximarse y de redescubrir las cosas que se parecen al pensamiento filosófico, ¿no? Entonces, pienso que no hay ningún divorcio entre filosofía y poesía, al contrario, ¿no? Claro, ambas buscan, pues, la reflexión, la introspección de alguna manera, ¿no? De alguna manera, claro, eso sería lo que los emparenta. Claro, a nivel de lenguaje las cosas, digamos, son un poco distintas, ¿no? Mientras que en la pues, es un lenguaje denso, riguroso, lógico, claro, ¿no? En la poesía, claro, no es lógico el lenguaje, pero es un lenguaje que, digamos, no se puede escribir desde lo ordinario, ¿no? Es un lenguaje que busca darle nuevas significaciones a las palabras, ¿no? Lo que busca también es establecer nueva manera de ver el mundo y de esconder o disfrazar lo que uno realmente quiere decir. No lo dice de manera referencial, lo dice de manera ambigua, metafórica, ¿no? Esa es la poesía, ¿no? Pero hay grandes puntos de contacto, creo yo, con la filosofía, ¿no? Se plantean siempre las mismas preguntas, ¿no? Y que en la poesía en realidad no se encuentran respuestas, lo que se generan son más bien más preguntas, y lo que se genera más asombro, ¿no? Más aproximación al misterio de la vida, ¿no? Hablando digamos, ya del proceso creativo, del proceso poético, ¿cómo se da en tu caso? Porque los 3 poemarios son poemarios bastante orgánicos, ¿no? Que al mismo tiempo los 3 forman conexiones, pero al momento de encarar un poemario en sí, ¿tienes la idea de un rumbo y hacia ahí comienza tu escritura, o van apareciendo los poemas y tú vas viendo que se pueden reunir y formar un
conjunto orgánico? Ocurren las dos cosas, ¿no? Ujú. Creo que la unidad de los contrarios nació, digamos, hice una estructura y fue escribiendo los poemas a partir de esa estructura, pero luego los poemas escaparon de esa línea orgánica, ¿no? Y empezaron a brotar y a aparecer. Por supuesto, fui desechando algunos que sentí que no guardaban relación, que no tenían el tono, no estaban escritos con el mismo objetivo, ¿no? Y a veces también ocurren de pronto, me surgen de pronto cosas en las que yo no había pensado y que no formaban parte del plan, ¿no? Y aparecen, pero con afinidad al tema que yo busco, ¿no? Y se van integrando de a poco, ¿no? Pero a veces también hay imágenes, ¿no? Solo imágenes que son las que me remiten a las cosas que estoy buscando. Y en algunos casos ese plan ha cambiado varias veces, ¿no? Porque voy descubriendo cosas nuevas que me parece que pueden enriquecer el poemario, entonces voy agregando y rediseñando el plan, ¿no? Porque se puede pensar que la poesía, pues es como siempre se cree que la poesía es producto de la irracionalidad, del instinto, ¿no? De lo espontáneo, de la fuerza poderosa del mundo interno, pero en realidad también hay una parte racional en la construcción de la poesía, sobre todo cuando trata uno de corregir, ¿no? Claro, en la corrección. Sí, en la corrección hay un proceso muy racional, ¿no? Ahora, quienes te conocemos y te leemos ya desde hace bastante tiempo, sabemos que, bueno, además de poeta, tú eres narrador porque has publicado algunos conjuntos de relatos, de cuentos, pero también de una novela. Sí. Te pregunto esto porque al cultivar estos tres géneros, por decirlo de alguna manera, siempre me queda la duda de cuál es tu centro, digamos, ¿no? Y eso se lo preguntaba a veces a Rodolfo Nostroza, y él me decía que él se sentía un poeta que escribía cuentos, que escribía novelas, que escribía, ¿no? Yo suscribo eso. Mi centro de operaciones, si se puede decir así, o el eje axial desde el cual yo elaboro creaciones literarias, es la poesía, ¿no? Sí, pero siento una profunda atracción por la narrativa. Desde muy joven, casi diría desde niño, yo fui seducido por los cuentos, por las novelas, y mi primera intención era convertirme en novelista y cuentista, pero de a poco, como lector y como creador, fui encontrándome con la poesía y la poesía pues tiene una fuerza especial, ¿no? Entonces sí, yo suscribo plenamente lo que dice Nostroza, ¿no? La atalaya desde la cual yo escribo, o donde estoy sentado escribiendo, es siempre en la poesía, ¿no? Claro, la mirada del poeta. Sí, la mirada del poeta, porque el poeta pues tiene una mirada especial con el lenguaje, ¿no? Claro. Tiene una mirada especial también con los afectos, con los sentimientos, con el mundo interno, ¿no? Y por eso me gustan mucho a mí también los novelistas que tienen en su prosa una gran huella poética, ¿no? Digamos que me gusta, pues, pero en general me gusta la narrativa, ¿no? Un poco para ir terminando la conversación, ¿qué viene ahora luego? ¿Estás preparando algún libro? Sí, tengo un libro que ya tiene el título provisional que se llama Manual de Sabiduría, Cartas para Luciana, que es un libro que estoy escribiendo a partir de la experiencia que tengo como padre. Tengo una niña de 9 años, y entonces un día me pregunté, en este mundo en el que estamos viviendo, en el que parece que las cosas marchan hacia una destrucción inevitable, ¿no? Me imagino el mundo que ella va a vivir, ¿no? ¿Qué respuestas tendrá para ese mundo en el que le toque vivir? ¿Y cuál es mi rol como papá que puede avisorar lo que va a venir, ¿no? ¿Qué herencia le voy a dejar? Claro, hay un montón de cosas. Por supuesto, yo no pienso en una herencia física, no soy un hombre al que podría legarle bienes materiales, ¿no? Pero le puedo legar esta preocupación, este afecto, este cariño, a partir de la poesía. Entonces el libro está escrito en función de posibles respuestas que ella pudiera tener en el momento en que le toque vivir ese mundo que yo estoy imaginando, ¿no? Por ejemplo, un poema dice: ¿acaso te pregunten qué significó para ti tener un padre poeta, ¿no? ¿Acaso te pregunten cuál es el sentido de las cosas? O otro título dice: ¿acaso te digan cómo se puede salvar el mundo? Y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces yo doy respuesta a posibles preguntas que ella va a plantearse más adelante. Por supuesto, es solo un pretexto, ¿no? Esto es una expresión de cariño, de amor, pero que es simbólica también. Podría ser lo que un padre le escriba a cualquier niña de la tierra, ¿no? Claro, es un hermoso pretexto. Sí, claro. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Bueno, amigos, estuvimos con el escritor y poeta Luis Eduardo García,
con el que hemos conversado sobre su más reciente libro, Filosofía Vulgar, que reúne sus 3 últimos poemarios, y que los pueden encontrar aquí. Estamos justamente en la Feria de Libros San Borja, frente a la Rambla, pero también lo pueden encontrar en librerías. Yo se los recomiendo mucho. Muchas gracias.